En noviembre de 1983, el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear que durante la crisis de los misiles de Cuba. Lo más perturbador es que nadie en Occidente lo sabía. No lo sabía Ronald Reagan. No lo sabía Margaret Thatcher. No lo sabían los generales de la OTAN que habían diseñado el ejercicio. No lo sabían los analistas de inteligencia de la CIA que supuestamente monitoreaban las intenciones soviéticas. Lo supieron después, cuando los documentos clasificados empezaron a desclasificarse décadas más tarde y cuando los servicios de inteligencia occidentales reconstruyeron, con el sudor frío del que mira hacia atrás, exactamente qué había estado pensando el liderazgo soviético durante esas 2 semanas de noviembre. La Unión Soviética había creído que el ejercicio era real. Había creído que la OTAN estaba preparando un primer golpe nuclear. Y en respuesta, había puesto sus propias fuerzas nucleares en alerta máxima. Para entender cómo fue posible que un ejercicio de entrenamiento casi produjera el fin de la civilización necesitas entender el estado mental del liderazgo soviético en 1983. El año 1983 fue, desde la perspectiva de Moscú, uno de los más aterradores de la Guerra Fría. En marzo, Reagan pronunció un discurso en el que llamó a la Unión Soviética el imperio del mal. En la misma semana anunció la Iniciativa de Defensa Estratégica, un programa para desarrollar un escudo antimisiles que, desde la perspectiva soviética, no era defensivo sino el preludio a un primer golpe nuclear. Si Estados Unidos podía interceptar los misiles soviéticos de represalia, entonces podía atacar primero sin miedo a la respuesta. En septiembre de 1983, la aviación soviética derribó el vuelo de Korean Airlines 007, un avión civil surcoreano con 269 personas a bordo que había penetrado en espacio aéreo soviético por error. La reacción occidental fue de indignación masiva. Reagan usó el incidente para intensificar su retórica contra la Unión Soviética. En octubre, Estados Unidos invadió Granada, un país pequeño del Caribe, pero la demostración de que la administración Reagan estaba dispuesta a usar fuerza militar sin aviso previo. El secretario general del Partido Comunista era Yuri Andropov, antiguo director del KGB, gravemente enfermo de insuficiencia renal y tomando decisiones desde un lecho de hospital. Su experiencia como jefe de inteligencia lo había formado en la lectura de amenazas reales detrás de superficies aparentemente normales. Andropov estaba convencido de que Reagan era capaz de lanzar un ataque preventivo. No era paranoia sin base. Era la interpretación lógica de la retórica de Reagan desde una perspectiva soviética, procesada por un hombre cuya vida profesional había consistido en descubrir intenciones ocultas detrás de comportamientos aparentemente inocentes. En febrero de 1983, el KGB había lanzado la operación más ambiciosa de inteligencia de señales de la historia soviética. Se llamaba Rayan, acrónimo ruso de ataque nuclear de misiles. Era un sistema de vigilancia global diseñado para detectar los indicadores de que Occidente estaba preparando un primer golpe nuclear. Listas de señales que los analistas del KGB debían monitorear en tiempo real, cambios en los patrones de movimiento de personal militar, actividad inusual en bases de misiles, variaciones en los niveles de iluminación en instalaciones gubernamentales que pudieran indicar operación en horario de crisis, niveles de inventario de sangre en hospitales militares. El problema fundamental de Rayan era epistemológico. Estaba diseñado para encontrar patrones que confirmaran la amenaza. Cuando un analista buscaba activamente señales de preparación para un ataque nuclear, tendía a encontrar cosas que podían interpretarse como esas señales, especialmente durante un ejercicio militar diseñado precisamente para simular una escalada hacia el uso de armas nucleares. Rayan era una máquina de producir falsos positivos en el contexto equivocado. Y el contexto equivocado llegó en noviembre de 1983. El ejercicio se llamaba Able Archer 83. Era un ejercicio anual de entrenamiento de la OTAN diseñado para practicar los procedimientos de mando y control en caso de guerra nuclear. Ese año fue diferente a los anteriores en varios aspectos que, desde la perspectiva soviética, encajaban perturbadoramente con los indicadores que Rayan buscaba.
El ejercicio de 1983 incluía por primera vez la participación de jefes de Estado y ministros de defensa, simulando la cadena de decisión política real. Incluyó nuevos procedimientos de comunicación codificada que los interceptores soviéticos no reconocían de ejercicios anteriores. Practicó el paso de los estados de alerta convencional a alerta nuclear táctica y luego a alerta nuclear estratégica, usando exactamente los códigos y procedimientos reales que se usarían en una crisis genuina. El realismo era el punto. Era un ejercicio diseñado para que los participantes practicaran procedimientos reales en condiciones lo más cercanas posible a una crisis real. Desde el exterior, desde las estaciones de escucha del KGB y el GRU que monitoreaban las comunicaciones de la OTAN, era indistinguible de los preparativos reales para un primer golpe. Los analistas soviéticos que procesaban la información recibida a través de RAN comenzaron a reportar que los indicadores de preparación para ataque nuclear habían aumentado de manera significativa. Los submarinos nucleares soviéticos en el Atlántico Norte recibieron instrucciones de aumentar su estado de preparación. Las fuerzas de misiles balísticos en territorio soviético europeo fueron puestas en alerta. Los aviones de reconocimiento aumentaron su actividad sobre las bases de la OTAN. Los países del Pacto de Varsovia en Europa del Este recibieron instrucciones relacionadas con los procedimientos de respuesta nuclear. Nada de esto era visible para los planificadores de la OTAN que estaban ejecutando el ejercicio. El flujo de inteligencia que llegaba a los cuarteles generales de la OTAN no mostraba una situación de alarma soviética inusual. Los sistemas de monitoreo occidentales detectaban los movimientos soviéticos pero los interpretaban como respuesta rutinaria a un ejercicio, exactamente el tipo de actividad que era normal durante ejercicios de esta escala. Había una asimetría de percepción casi perfecta. La OTAN veía un ejercicio. La Unión Soviética veía una crisis. Lo que evitó que la crisis se convirtiera en catástrofe fue una combinación de factores que los historiadores todavía debaten en sus pesos relativos. El primero fue el tiempo. Able Archer 83 duró del 2 al 11 de noviembre. Los protocolos soviéticos de respuesta a un primer golpe inminente tenían sus propios tiempos de activación. El ejercicio terminó antes de que la dinámica soviética de respuesta llegara al punto donde una decisión de lanzamiento hubiera sido posible. El segundo fue un espía. Oleg Gordievsky era un oficial del KGB que llevaba años trabajando como agente doble para el servicio de inteligencia británico. Estaba destinado en la residencia del KGB en Londres y tenía acceso a los reportes de RAN y a la evaluación de la amenaza que el liderazgo soviético estaba construyendo en tiempo real. Gordievsky transmitió a los británicos que los soviéticos estaban interpretando el ejercicio como preparación para un ataque real. Que el nivel de alarma en Moscú era genuino y extremo. La información llegó a Margaret Thatcher y eventualmente a Reagan. Reagan, según los documentos desclasificados y las memorias de sus colaboradores, quedó genuinamente perturbado al entender que sus discursos y su retórica habían sido interpretados por el liderazgo soviético de una manera que él no había considerado. Que el imperio del mal no era solo retórica política en Washington. Era información estratégica sobre las intenciones de un adversario nuclear en Moscú. El tercero fue la prudencia de oficiales soviéticos específicos que, enfrentados a indicadores ambiguos, eligieron esperar más información en lugar de recomendar respuesta inmediata. La pregunta que los historiadores plantean invariablemente es cuánto del peligro de noviembre de 1983 fue real y cuánto fue la proyección posterior de analistas que sabían el resultado y reconstruyeron la cadena causal. La evidencia desclasificada es suficientemente robusta para sostener que la alarma soviética fue genuina. Un informe de la Junta de Evaluación de Inteligencia Presidencial de Estados Unidos, desclasificado en 1990 y ampliado en versiones posteriores, concluyó que la Unión Soviética había experimentado durante Able Archer 83 un nivel de preparación de respuesta nuclear que no tenía precedente en el periodo documentado de la Guerra Fría. Las fuentes de ese informe incluían la inteligencia de Gordievsky, análisis de comunicaciones interceptadas y información de otras fuentes dentro del aparato soviético que permanecen clasificadas.
El informe también concluyó que los sistemas de inteligencia de Estados Unidos habían fallado en detectar la profundidad real de la alarma soviética en tiempo real, y que esa falla de inteligencia representaba un peligro sistémico que iba más allá del episodio específico. Las consecuencias de Evil Archer 83 en la política de seguridad occidental fueron significativas aunque en gran parte invisibles para el público. Reagan comenzó a moderar su retórica sobre la Unión Soviética después de 1983. El discurso del imperio del mal no desapareció, pero fue complementado con señales de disposición al diálogo que, los historiadores argumentan, reflejaban un cambio genuino en la comprensión de Reagan del peligro nuclear. Reagan escribió en su diario que la posibilidad de que los soviéticos creyeran que un ataque era inminente era algo que lo aterraba. Que era posible que ellos estuvieran tan asustados de nosotros como nosotros de ellos. Esa comprensión, llegada demasiado tarde para prevenir el peligro de noviembre de 1983 pero a tiempo para informar la política posterior, contribuyó a los cambios en la relación entre Reagan y Gorbachev que comenzaron en 1985 y que eventualmente llevaron a los tratados de reducción de armas nucleares. Las negociaciones directas entre Reagan y Gorbachev en Reykjavik en 1986, donde los dos líderes llegaron más cerca que nadie antes o después de acordar la eliminación total de las armas nucleares, tenían en su trasfondo el susto compartido de lo que podía ocurrir cuando la comunicación fallaba y la desconfianza llenaba el vacío. Evil Archer 83 no es bien conocido fuera de los círculos académicos y de inteligencia. La crisis de los misiles de Cuba de 1962 tiene sus películas, sus libros, sus memoriales. Es el episodio que la cultura popular asocia con el momento en que el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. Noviembre de 1983 no tiene esa presencia cultural porque en su momento nadie supo lo cerca que estuvo. Los participantes en el ejercicio de la OTAN se fueron a casa convencidos de que había salido bien, que los procedimientos funcionaban, que estaban mejor preparados para una crisis real. En Moscú, en esos mismos días, oficiales del KGB archivaban los reportes de Rand que describían los días anteriores como el periodo de mayor probabilidad de ataque nuclear estadounidense desde los años 50. La misma serie de eventos. Dos percepciones completamente opuestas. El peligro no estuvo en ninguna intención agresiva de ninguno de los dos lados. Estuvo en la distancia entre lo que cada lado creía que el otro estaba pensando y lo que el otro estaba pensando realmente. En la ausencia de canales de comunicación que funcionaran lo suficientemente bien para cerrar esa distancia cuando importaba. Y en sistemas automáticos de alerta y respuesta que, en manos de liderazgos bajo presión extrema, con información incompleta y con décadas de desconfianza acumulada, podían transformar un ejercicio de entrenamiento en el primer paso de un intercambio nuclear antes de que nadie tuviera tiempo de preguntarse si lo que estaban viendo era real. El mundo de noviembre de 1983 siguió girando. Pero lo hizo sin saber lo cerca que había estado de dejar de girar. Y eso, en cierto sentido, es lo más peligroso de todo. Los peligros que no sabes que existieron no pueden enseñarte nada.